Estimados alumnos del Colegio Francisco Pensotti, de todo corazón que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy estudiaremos la tabla periódica de los elementos químicos. Estaremos haciendo ahorita una introducción, veremos la parte histórica de la tabla periódica, cómo se llegó a la tabla que tenemos actualmente. Ya en clase estudiaremos con mayor profundidad los elementos y las características de la tabla periódica actual. Empecemos con la parte histórica. Te presento al creador de los elementos químicos, aquel que en el principio hizo los cielos y la tierra, ordenó el universo de una manera maravillosa y combinó los elementos químicos de la forma en que estamos nosotros estudiándolo y cómo los científicos lo han ido descubriendo. Un dato bien interesante es que los elementos químicos que encuentras en la tierra, en el polvo, esos mismos elementos químicos, chicos, están en nuestro cuerpo. Por eso la palabra no miente cuando dice que Dios creó al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿En qué consiste el tema de tabla periódica? ¿O en qué consiste esta introducción que estamos haciendo? Bueno, consiste, chicos, en encontrar una ley que pueda ayudar a organizar los elementos químicos. Ese era el propósito, chicos, el objetivo al cual estaban en camino todos los científicos. Ellos querían una ley de tal manera que con esa ley puedan ordenar sus elementos químicos. Porque los elementos químicos que tenemos en la tabla periódica no han sido puestos por poner. Hay un motivo por el cual los de la primera fila están en ese lugar, los de la segunda también, tercera, así sucesivamente. No se ha puesto por poner. Entonces los científicos estaban buscando, los químicos, todos estaban buscando de qué manera, cuál sería esa ley que les ayude a ubicar y a organizar los elementos químicos. Entonces vamos a ver esa ley que comenzaron cada uno de ellos a proponer. Vamos a empezar con Dobereiner. Dobereiner era un científico, un químico alemán, y él propuso lo siguiente. Escuchen, su ley era de esta manera. Los elementos químicos tienen que ir ordenados de menor peso a mayor peso. Esa fue su ley. Y las triadas que él formó, porque él organizó grupos de 3 en 3, cumplían con las siguientes propiedades. La masa atómica de los elementos extremos, cuando uno lo sumaba y lo dividía entre dos, salía exactamente la masa atómica del elemento que estaba al medio. Vamos a poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo, visualizamos el calcio, el estroncio, el bario, y aquí también vemos, por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio. Por ejemplo, el litio tiene masa atómica aproximadamente 7, el sodio 23 y el potasio 39. Cuando nosotros sumamos 7 más 39 y lo dividimos entre 2, nos sale 23. Pero no solamente vemos eso, vemos que 7, 23 y 39 van en esa ley de menor a mayor peso atómico. Entonces, chicos, esa fue la primera forma de ordenar a los elementos químicos. ¿Quién hizo esta forma? Nuestro amigo Johann Dobereiner. Pero, chicos, a pesar de que se llegaron a encontrar como 20 triadas para aquel tiempo, hubieron triadas, chicos, que no cumplieron con esas características, no cumplían con la semisuma y no cumplían con que tenían las propiedades parecidas. Por lo tanto, esta teoría tuvo que ser descartada. Dobereiner y su teoría fue descartada. Vamos a seguir avanzando en el tiempo porque hubieron más propuestas para ordenar a los elementos químicos. Por ejemplo, vamos a ver ahora el ordenamiento helicoidal o tornillo telúrico de Chancortois. ¿Qué es lo que hizo Chancortois, este geólogo francés? Él, chicos, ubicó los elementos en una hélice, como ven aquí en la imagen. En esta hélice, él ubicó los elementos químicos de tal manera que cuando nosotros analizamos una recta generatriz, o sea, una línea vertical, ahí aparecían elementos químicos con propiedades semejantes. Y hasta ahí todo estaba bien bonito. Pero, ¿cuál era también su ley? Su ley era bien parecida a la del anterior. Su ley era bien parecida a la de Dobereiner, de menor a mayor peso atómico. Acuérdate que ya tenemos dos personas que han usado la misma ley, bien parecidas, de menor a mayor peso atómico. O sea, pongamos a los elementos químicos, organicémoslos de menor a mayor peso.
Sin embargo, chicos, esta teoría también falló porque habían elementos que tenían que estar ahí en la línea, pero que no tenían las mismas características. Por lo tanto, también fue rechazado el tornillo telúrico de Chancortois. Seguimos avanzando con el tiempo, chicos, pasa el tiempo y en el año aproximadamente 1864, un químico inglés llamado Alexander Newland o John Newland, como quieran decirlo, chicos. ¿Qué hizo John Newland? Bueno, él dispuso los elementos también en orden creciente de sus pesos atómicos. Y acá hay algo bien interesante. Él lo dispuso de masa atómica o peso atómico de menor a mayor, pero él los organizó no en triadas, no en un tornillo telúrico, los organizó en grupos de 7 elementos. Vamos a ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Acá abajo también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Él no los agrupó de 3 en 3, los agrupó de 7 en 7. Pero ¿por qué dice las octavas de Newland si los agrupó de 7 en 7? Ten cuidado con las preguntas teóricas. Si te ponen por ahí, Newland organizó los elementos de 8 en 8. Falso. A pesar de que se llaman las octavas de Newland, no significa que él haya organizado los elementos de 8 en 8. Los organizó en grupos de 7 en 7. ¿Pero por qué se le llamó octavas? Muy simple. Porque si uno tomaba un elemento, cualquiera puedes tomar el hidrógeno, el litio, el berilio, y tú avanzabas hasta su siguiente octava, o sea, avanzabas 8 elementos, y vas a llegar a un elemento como por ejemplo el magnesio o del magnesio al calcio, que iban a tener las mismas propiedades químicas. Entonces estamos entendiendo un par de detalles de este tema, de esta forma de ordenarlo y de los anteriores. Ellos buscaban una ley para ordenar elementos semejantes que tengan las mismas propiedades químicas. Es como cuando tú quieres en casita organizar tus cosas, por ejemplo, tus medias por aquí, tus zapatillas por aquí, tus cuadernos por aquí. ¿Por qué los ordenas de esa manera? Ah, porque tienen características comunes, ¿sí o no? Ya algo así querían hacer ellos con los elementos. Querían ordenar a los elementos que tenían las características parecidas. Y de esta manera lo hizo John Newland. Los ubicó de 7 en 7, pero con la propiedad de que cualquier elemento con el octavo, con el siguiente, con el octavo más arriba o octavo más abajo, tenía las mismas propiedades. ¿Quieres entenderlo mejor? Esto es como el piano. Cuando tú tienes un piano y marcas la nota do, y quieres escuchar el do siguiente, tienes que avanzar 8 notas, por eso se le dice octavas. Esa fue la idea que nos propuso Newland, pero chicos, esta teoría también fracasó, porque habían algunos grupos que tenía que sí o sí ponerse más de 7. Algunos tenían que tener hasta 14 elementos. Por lo tanto, esta forma de organizar a los elementos químicos también fracasó. Vamos a pasar ahora, chicos, a estudiar a dos varones que nos dieron, chicos, un valioso aporte. ¿Saben por qué? Porque ellos nos dieron la primera tabla periódica. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer, chicos. Uno de ellos, ruso, Dmitri Mendeleev era ruso y Lothar Meyer era alemán. Ellos trabajaron por separado, hicieron sus propias investigaciones y llegaron a las mismas conclusiones. Bueno, Dmitri Mendeleev es el que tiene el mayor crédito porque él estudió las propiedades químicas. En cambio, Lothar Meyer estudió las propiedades físicas. Pero ¿sabes una cosa? La ley que ellos usaron, chicos, fue la misma ley que los anteriores, de menor a mayor peso atómico. O sea, ordenaron los elementos desde el que tenga menor masa o peso hasta el que tenga mayor masa o peso. Estos dos varones nos dieron esa primera tabla periódica, chicos, que en su tiempo, chicos, fue un boom. Ahí en los años 1869 fue un boom. Vamos a ver esa primerita tabla periódica. Y esto me dice algo muy importante. Lo que hizo Newland, lo que hizo Chancortois y lo que hizo Dobereiner no fue una tabla periódica, fue un intento por ordenar los elementos. Profesor, ¿pero por qué? ¿Por qué a lo que han hecho Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer se le llama una tabla periódica? Vamos a ver por qué. Primero quiero que observen el siguiente cuadro. Aquí está. Esta es la primera tabla periódica. Y se le dice tabla periódica, chicos, no solamente porque pusieron los elementos por poner o
o mejor dicho, porque ubicaron los elementos en una tablita, sino que ellos ya habían estudiado más cosas de cada elemento. A cada elemento ellos le habían asignado, ya conocían su masa, su valencia y muchas cosas más. Pero no solamente eso, chicos. En la tabla periódica de Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer habían espacios vacíos. Y esos espacios vacíos les ayudó a ellos a poder predecir la existencia de algunos elementos que para aquel tiempo aún no se conocían. Y sorpresa, cuando se descubrieron esos elementos, sí tenían esas características. Ellos llegaron a predecir elementos. Entonces, chicos, vamos a ver algunas características de esa tabla. Dice así, Mendeleev clasificó los 63 elementos conocidos hasta entonces utilizando el criterio de masa atómica usado hasta entonces. O sea, seguían usando de menor a mayor masa atómica. Se considera la primera tabla periódica, ten cuidado con las preguntas teóricas, dice que dejaba espacios vacíos, que él consideró que se trataba de elementos que aún no se habían descubierto y como les dije, después sí se pudieron encontrar esos elementos y tenían las características que había propuesto Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer. Chicos, pero así no lo crean, esta tabla también con el tiempo tuvo sus desventajas y también tuvo que ser descartada. Por ejemplo, en esta tabla no se puede, chicos, distinguir, no se puede diferenciar a los metales con los no metales. En esta tabla, chicos, también se les asigna una sola valencia para los elementos y hoy sabemos que los elementos tienen más de una valencia. Y saben una cosa, habían algunos elementos que no cumplían el orden creciente del peso atómico. Y el mismo Dmitri Mendeleev tuvo que forzar algunos elementos y cambiarle el orden. Entonces, chicos, esta tabla también falló, esta tabla también tuvo que ser descartada. Entonces, de lo que hemos visto hasta ahorita, de estos 4 varones, de estos 4 investigadores científicos, todos ellos tuvieron que ser descartados porque siempre se encontraba errores en sus investigaciones. Entonces tenemos que darnos cuenta de algo. Quizá lo que falló fue la ley que ellos habían elegido, ya que su ley era de menor masa atómica a mayor masa atómica. Si quieres entender qué es la masa atómica, piensa en el número de masa de los elementos. ¿Te acuerdas que los elementos tenían protones, neutrones y número de masa? Ya, la masa atómica es bien parecida al número de masa. Todos estuvieron usando el número de masa para ordenar los elementos, pero todos fallaron. Hasta que alguien dijo, bueno, si todos ellos han fallado, entonces el problema es en la ley. Fue entonces, chicos, que Henry Moseley, alumnos presten mucha atención, Henry Moseley descubrió esa ley que nadie la había descubierto hasta aquel entonces, la ley para poder ordenar los elementos. ¿Saben cuál fue esa ley? Muy simple, ordenar a los elementos no en base a su número de masa, no en base a su peso, sino en base a su número atómico, o como tú lo conoces, el número de protones. Y gracias a esa ley que descubrió Henry Moseley, fue que Werner diseñó, chicos, la primera tabla periódica moderna, la tabla que tú y yo tenemos, basada en la ley de Moseley. Werner nos da esta tablita periódica, chicos, que tú tienes ahí en tu casita, que lo podemos conseguir en cualquier librería y que hoy en día, chicos, ya se conoce hasta 118 elementos. Esa es la tabla periódica, chicos, que diseñó Werner gracias a la ley que descubrió Moseley. Y tú puedes ver ahí, visualiza, acá dice 1, luego por acá dice 2, luego dice 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué son esos numeritos? Por ejemplo, acá veo el 10 y acá vas a visualizar los gases nobles. Mira, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Y aquí arribita ves el 2, el 10, el 18, el 36, el 54. Es su número atómico. Y si tú visualizas bien la tabla, empieza 1, 2, 3. Está en orden creciente de ¿qué, chicos? Del número atómico. Esa es la ley actual con la cual se han organizado los elementos químicos. Y si tú visualizas la tabla, no solamente tiene número atómico, tiene muchísima información de cada elemento químico. Su valencia, su peso, muchas cosas, chicos. Su electronegatividad, tiene mucha información. Entonces, alumnos, esta fue la parte introductoria. Vamos a terminar, chicos, con este último punto.
Bueno, ¿qué dice 2 Pedro 3:10? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Sí, chicos, hay un fin para los elementos químicos, no son eternos, porque chicos nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva, donde nada se va a oxidar, donde nada, chicos, va a poder ser robado, donde nada va a ser, chicos, quemado o simplemente, podemos decirlo de esta manera, todo va a ser perfecto. Eso te espera a ti si es que tú crees en Jesucristo, crees en Él y entregas tu vida al Señor Jesús. Si no, chicos, lo que nos espera o lo que les espera a aquellos que rechacen a Cristo es una horrenda expectación de juicio. Para terminar, para terminar, todo lo que hemos visto hasta este momento es una introducción de la parte histórica de la tabla periódica. En la sesión de clase estaremos estudiando ahí sí cada detalle de la tabla periódica actual, la tabla periódica moderna. Espero, chicos, que haya quedado claro esta pequeña introducción. Nos vemos en la siguiente sesión. Que Dios te bendiga.